Vamos con uno de los temas que más os gustan en este canal y que más me pedís, que es un nuevo vídeo sobre Notion, y en concreto vamos a ver cómo puedes crear subtareas dentro de otras tareas que ya tengas en un calendario, en una tabla o en cualquier otro tipo de base de datos en Notion para llevar un mayor control de la gestión de tus proyectos. Y en primer lugar empezamos viendo pues qué es una subtarea y por qué es importante dentro de tu planificación diaria. Una subtarea es la unidad más pequeña en el escalafón de tu planificación. Y aunque no lo creas, el 80% de las tareas que realizas a lo largo de un día realmente son subtareas. Vamos a hacer un repaso a las distintas partes en las que se debe dividir tu planificación para que tengas un buen control de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tienes que hacer mañana, la próxima semana, el próximo mes, etc. Todos tenemos que partir de un objetivo que es la meta a la que quieres llegar, aquello que quieres conseguir. Para conseguir ese objetivo necesitarás realizar una serie de proyectos que a su vez están compuestos por varias tareas. Y si quieres entrar al detalle de tu planificación, cada una de estas tareas o acciones a su vez tendrá que estar dividida en subtareas, la unidad más pequeña. Si llevas un tiempo por aquí o has hecho mi curso Organiza tu caos, ya sabes que al cerebro le encanta tachar y solo vas a conseguir darle ese placer si incluyes las subtareas dentro de tu planificación, porque seguramente a lo largo de un día podrás tachar varias subtareas. Vamos a ver todo esto con un ejemplo que es como mejor se aprenden las cosas. Y para ello vamos a suponer por un día, por un tiempo, que somos asistentes virtuales o community managers y que tenemos una cliente que se llama María Suárez, que nos va a pedir hacer algún tipo de acción estratégica para conseguir aumentar su visibilidad en un 10%. Por lo tanto, ya tenemos el objetivo, aumentar la visibilidad de María Suárez, de su proyecto, en un 10%. Para ello, se nos ha ocurrido realizar dos proyectos. Por un lado, vamos a hacer un conjunto de acciones relacionadas con contenido orgánico lanzado en su blog y en sus redes sociales, y por otro lado vamos a hacer una campaña de publicidad. Dos proyectos, uno con acciones orgánicas y otro con acciones de pago. Y a su vez, el primer proyecto, que es en el que nos vamos a centrar para este vídeo, va a estar dividido en dos tareas. La primera de ellas va a ser crear un post en el blog sobre un tema destacado entre los clientes de María Suárez, que María Suárez es psicóloga, y luego otra de las tareas va a ser crear distintos posts en sus redes sociales, en Instagram, en YouTube, etc. Por lo tanto, ya tenemos dos tareas. Ahora bien, ¿qué pasa si en tu agenda, en tu calendario, todos los días de la semana escribes post del blog o post en redes sociales para María Suárez? Bueno, pues que eso es muy difícil de controlar. Vas a tardar en tachar post María Suárez, porque para crear el post de María Suárez, es decir, desde que comienzas a ver pues sobre qué vas a escribir hasta que haces todo el proceso de escribir el artículo del post y finalmente lo programas para la fecha acordada con tu cliente, van a pasar una serie de días y vas a tener que realizar otras pequeñas acciones para poder tachar esa tarea. Es decir, vas a tener que hacer varias subtareas. ¿Cómo son? En primer lugar, investigar sobre temas que sean de interés para posibles clientes de María Suárez y a lo mejor hacer un resumen de cada uno de ellos. En segundo lugar, pues escoger de esas técnicas cuál es la más interesante y por lo tanto en cuál vas a profundizar más a lo largo del post. En tercer lugar, escribirás el post y lo estructurarás con distintos subtítulos, resaltando distintas palabras estratégicas en negrita, etc. Escogerás un buen título y además también pondrás una llamada a la acción, una call to action al final. Y ya por último, pues revisarás el artículo, verás que está bien optimizado para el SEO y lo programarás en la fecha especificada. Todo esto son subtareas que realmente son las que tienes que poner en tu agenda, que podrás ir tachando cada día hasta conseguir que esa tarea de post de María Suárez esté realizada. Supongo que ahora mismo ya habrás visto la diferencia entre poner de lunes a viernes post María Suárez a ir poniendo cada día estas tareas en las que he ido desglosando la tarea post María Suárez. Como dice el refrán, divide y vencerás. Y ahora que ya tenemos esto claro, ya sí vamos a pasar a ver cómo podemos planificar todo esto en Notion. Lo primero que vamos a hacer es crear un gestor de proyectos. Recuerda que para crear una nueva página de Notion tienes que irte a la parte inferior izquierda y hacer clic en nueva página. Se te abrirá una pestaña como esta
y aquí escribiremos gestor de proyectos. Aquí pues seleccionaremos el icono que queramos, vamos a dejar estas tijeras y vamos a crear una base de datos de tipo tabla. Aquí pondremos el nombre del proyecto y aquí pues podemos, por ejemplo, utilizar una propiedad de tipo persona para poner a nuestro cliente, o incluso puedes crear una relación de gestor de proyectos con una base de datos de tus clientes en el caso de que la tengas, para poder seleccionar aquí directamente cuál es el cliente y que así se te queden vinculadas la base de datos de proyectos con la base de datos de cliente. En nombre del proyecto aquí pues vamos a poner acciones de contenido orgánico y aquí vamos a poner acciones de contenido de pago, que sería hacer publicidad, ¿vale? Y después aquí en ambas pues podemos poner como objetivo pues una propiedad de tipo etiqueta y poner pues visibilidad, ¿vale? En el caso de que luego pues María Suárez decida seguir trabajando con nosotros, pues aquí podemos ir poniendo más proyectos con distintos objetivos. Bueno, una vez que tenemos el gestor de proyectos, vamos a crear una nueva página, de nuevo, parte inferior izquierda, New Page, y en este caso vamos a escribir gestor de tareas, que va a ser donde vamos a tener nuestras tareas y nuestras subtareas. Si no tienes claro cómo manejarte por Notion, que yo estoy partiendo de la idea de que sí que sabes, te recomiendo que te vayas a mi lista de reproducción de vídeos sobre Notion, que te voy a dejar pues por aquí arriba en uno de estos dos sitios en los que te hablo sobre cómo crear bases de datos, te hablo de todos los tipos de bases de datos que puedes crear, de todas las propiedades que tiene, etc. Vamos a, como siempre, abrirlo como una página. Yo ya sabes que tengo la manía de poner las páginas a ancho completo y de nuevo vamos a crear una base de datos de tipo tabla. Hacemos clic aquí y ya la tenemos, gestor de tareas, ¿vale? Bueno, la verdad es que me están saliendo unos iconos que me gustan para el nombre que le estamos dando a las bases de datos, así que en este caso voy a dejar también el relojito. Aquí vamos a poner cada una de las tareas que hemos hablado antes. Y además, esta base de datos de gestor de tareas la vamos a relacionar con el gestor de proyectos. Así que vamos a crear una propiedad de tipo relación, seleccionamos la base de datos, que va a ser el gestor de proyectos, que lo tenemos, a ver que no ponga el mío de verdad, aquí gestor de proyectos, crear relación, aquí escribimos proyecto y seleccionamos haciendo acciones de contenido orgánico, ¿vale? En este vídeo vamos a centrarnos de este ejemplo que me he inventado en la tarea del post del blog, así que voy a hacer clic en acciones de contenido orgánico, vamos a añadir aquí otra propiedad de tipo fecha, date, para marcar cuál es la fecha de entrega de cada una de estas tareas, la fecha de entrega o la fecha que nosotros mismos nos ponemos para cumplir la fecha de entrega del proyecto total. Esto ya depende del caso de cada persona. En el caso de que además contemos a lo mejor con gente en nuestro equipo que nos ayude con los clientes, podemos poner también una propiedad de tipo persona, person, ¿vale? Para compartir esta página con nuestro equipo y que así pues podamos mandarles estas tareas al equipo y luego pues comunicarnos para ver cómo va la tarea. Hacemos clic y ponemos responsable. ¿Quién es el responsable de la tarea? Y además podemos poner una etiqueta que sea cuál es el estado de la tarea. Y aquí pues marcamos por empezar, en progreso, completar. Y hemos dicho que dentro del proyecto de acciones de contenido orgánico tenemos el post en el blog y post en distintas redes sociales. Por lo tanto, una de las tareas va a ser post en el blog sobre tema de actualidad. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, post en Instagram sobre formas naturales de tener más oxitocina. Por ejemplo, hemos dicho que es psicólogo nuestro cliente, así que lo vamos a poner aquí y aquí puede ser vídeo en YouTube sobre cómo tener relaciones más sanas.
¿vale? Esto, como puedes ver, son distintas tareas que están dentro del proyecto Acciones de Contenido Orgánico. Así que todo esto lo marcamos aquí y luego, pues, si decidimos seguir poniendo las distintas tareas del proyecto Acciones de Publi, pues los iremos poniendo por aquí y en proyecto, en vez de poner Acciones de Contenido Orgánico, pues entonces pondríamos Acciones de Contenido de Pago, que sería la publicidad, ¿vale? Entonces las marcamos todas, pues por empezar. Y por ejemplo, pues vamos a suponer que para el post del blog tenemos hasta el 17 de marzo, por ejemplo, y para el de Instagram, pues vamos a poner que tenemos hasta el 31 y lo mismo para el vídeo de YouTube, ¿vale? Lo marcamos así y luego aquí pues podríamos marcar un responsable. Ahora bien, hemos dicho que no podemos poner en nuestra agenda, pues en el blog sobre temas de actualidad, porque si yo mañana llego aquí, me siento y digo, vale, tengo esta tarea, pues en el blog sobre temas de actualidad en el mundo de la psicología y lo tengo que entregar el 17 de marzo. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y llego mañana y lo mismo, ¿qué es lo que hice ayer y qué es lo que tengo que hacer hoy? Entonces hemos quedado en que lo mejor es dividirlo en subtareas. Pero ¿cómo divido yo esta tarea en otras subtareas en Notion? Si aquí solo tengo opción a seguir añadiendo filas. Bueno, pues esto tiene su truco en Notion, que es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que tenemos que hacer es añadir aquí en el más una nueva columna y en propiedades vamos a seleccionar la propiedad de relación, la misma que hemos utilizado aquí para vincular el proyecto. Nos vamos aquí a relación y como siempre nos pide qué base de datos queremos para relacionarla con la que tenemos ahora, con gestor de tareas. En un caso normal, en los que estamos haciendo relaciones entre bases de datos, lo lógico sería seleccionar una base de datos diferente a en la que nos encontramos ahora mismo. Pero para crear subtareas en Notion tenemos que relacionar la base de datos consigo misma. Aunque eso te parezca súper raro, créeme, ahora vamos a ver el porqué. Entonces, en seleccionar base de datos, pues vamos a buscar nuestro gestor de tareas, que es este de aquí. Y ahora ves que a diferencia de antes, que hemos seleccionado otra base de datos y le hemos dado a crear relación, antes de darle a crear relación, ahora me ha salido esta pantalla y me está preguntando qué es lo que quiero hacer. Si quiero crear una nueva propiedad, y aquí ya aparece sincronizar ambos caminos, ¿vale? Y aparece aquí ya la palabra subtags, subtareas, o me pregunta que si quiero utilizar la misma propiedad y no sincronizarla. Vamos a seleccionar la primera de ellas, la que ya nos pone aquí subtareas, y hacemos clic en Create Relation, crear relación. Y ahora ves que no se me ha creado solo una columna, esta de aquí, que es la de la relación en sí, sino que se me ha creado otra columna aquí. En esta primera columna de aquí pondremos cuáles son las tareas principales, ¿vale? Las tareas, digamos, padre, las tareas madre, estas de aquí. Vamos a llamarlo tarea principal, porque no puedo volver a utilizar tareas porque es una propiedad que ya está en la primera columna. Entonces, en este caso vamos a llamarlo, pues, tarea principal. Y esta columna de aquí va a ser para poner las subtareas, ¿vale? Y ahora, ¿cómo hacemos? Si hacemos clic aquí, me va a dejar seleccionar las tareas que ya tengo en mi base de datos, y si hago clic aquí, pues lo mismo, me va a dejar también solo seleccionar estas tareas de aquí. Entonces, ¿cómo añado subtareas? Bueno, pues las subtareas las vamos a añadir aquí, ¿vale? Vamos a crear una fila nueva y las vamos a ir añadiendo. Entonces, vamos a poner aquí la primera. Investigar técnicas para aumentar la oxitocina de manera natural y hacer un esquema de cada una de. Siguiente subtarea. Escribir el artículo listando cada una de las técnicas y desarrollar con ejemplos la que sea más fácil de realizar. Tercera subtarea, buscar un buen título y estructurar el contenido en encabezados, resaltando en negrita palabras clave. Cuarta subtarea, optimizar el SEO y las etiquetas del post. Y ya por último vamos a crear una imagen de portada y programar el post, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos todas estas subtareas dentro de la tarea post en el blog. Entonces,
¿Cómo hacemos para vincular estas subtareas de aquí con esta de aquí? Pues ahora ya sí que lo podemos hacer. Donde tenemos subtareas, hacemos clic aquí, ¿vale? Este es el post en el blog, así que nos vamos a subtareas y vamos a ir seleccionando estas que teníamos, la de investigar técnicas, teníamos también escribir el artículo listando cada uno de las técnicas, también tenemos aquí la de buscar un buen título y estructurar el contenido, después tenemos la de optimizar el SEO, crear una imagen de portada y programar el post, ¿vale? Aquí están, ya las tenemos todas por aquí. Vamos a hacer esto un poco más ancho y lo que vamos a hacer ahora es mover las subtareas para aquí, para tenerlas más a mano. Y ahora ves que en cada una de estas subtareas que hemos puesto aquí, si nos vamos a la columna de tarea principal, en todas ellas aparece post en el blog sobre tema de actualidad. Con lo cual ya tenemos la relación hecha. Ya tenemos aquí una tarea con todas las subtareas y en las subtareas ya nos sale que esta es su tarea principal. Y no es a ti, pero a mí así no me gusta nada tener la tabla porque puede dar lugar a confusión. Yo aquí tengo una tarea, aquí tengo las subtareas, pero las subtareas me siguen apareciendo por aquí. Y a mí la verdad es que esto no me gusta nada. Así que, ¿cómo hacemos para que desaparezcan de aquí? Porque al final yo, si hago clic aquí, en cada una de ellas, me va a llevar a su página en concreto y aquí pues ya puedo marcar el estado en por empezar, puedo marcar la fecha de entrega, etcétera, y ya me pone aquí cuál es su tarea principal. Bueno, pues para hacer esto vamos a utilizar un filtro, que si te das cuenta, cuando aquí hay alguna subtarea en lugar de tareas, la columna de tarea principal aparece rellenada. ¿Por qué? Por la propia tarea. Si una tarea es tareas, como por ejemplo esta de aquí, post en Instagram, entonces tarea principal aparece en blanco. Y lo mismo con la primera tarea. Tarea principal aparece en blanco. Entonces vamos a hacer un filtro diciendo que solo nos aparezcan en la tabla aquellas tareas cuya columna tarea principal está vacía. Vamos a ver cómo se hace. Hacemos clic aquí en Filter y vamos a añadir un filtro que sea que tarea principal, que es esta de aquí, ponemos is empty. Y ya estaría, tan fácil como esto. Ahora ya tenemos aquí las tareas con las subtareas y las subtareas ya no nos aparecen por aquí abajo. Y ahora, como no vamos a tener por aquí nada escrito en la tarea principal, pues lo que podemos hacer es hacer clic con el botón derecho en tarea principal y decir que nos esconda esta columna. De esta forma ya tenemos aquí las tareas con las subtareas, el proyecto al que pertenece cada tarea, cuál es la fecha de entrega, quién es el responsable y cuál es el estado de la tarea. Te voy a dejar en la cajita de descripción esta plantilla de aquí para que puedas duplicarla directamente en tu espacio de trabajo y que puedas empezar a utilizar tareas y subtareas en la planificación diaria, semanal, mensual, etcétera. Y si quieres saber más sobre cómo crear gestores de proyectos, gestores de tareas, cómo ir vinculando subtareas, tareas y en definitiva, si quieres aprender de mi mano todas las funcionalidades de Notion, desde las más básicas hasta las más avanzadas, entonces te dejo por aquí en la cajita de descripción el enlace a mi curso Productividad con Notion, con el que conseguirás reducir la curva de aprendizaje de esta herramienta para empezar a gestionar tu vida personal y profesional de una forma mucho más productiva. Espero que este pequeño truco te ayude a controlar mejor la gestión de tus proyectos en Notion. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido útil, házmelo saber dejándome un comentario porque es la mejor forma para ayudarme a seguir creciendo, a seguir dando más visibilidad a este canal y que cada vez seamos más profesionales y productivos. Además, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos sobre métodos de organización, herramientas digitales y automatización. Muchas gracias por tu tiempo, por estar un día más aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.